¿Se ha enterado usted de las noticias de Nepal? De Nepal. Disturbios. Disturbios. ¿Todo por qué? Por las redes sociales. Sí. ¿No ven? Estimado señor Quijarro, mis conocimientos sobre ese país son muy escasos, así que no le puedo decir gran cosa, y menos algo que tenga que ver con preferencias electorales allí. Mi impresión más bien tiene que ver con el, yo diría, relativo fracaso de ciertos, no de todos, de partidos comunistas en el poder. El gobierno actual de Nepal, y hace muchísimos años, desde que terminó la monarquía, es un partido comunista maoísta, que con el tiempo, obviamente, igual que en la China, se han convertido en capitalistas. E igual que en la China, la clase alta, la clase dirigente del partido, se han convertido en los grandes empresarios. Pero al contrario de la China, no han desarrollado innovación, porque hay que reconocer que los chinos son habilísimos para innovar, construir empresas, integrarse muy exitosamente al mercado mundial, etcétera, etcétera. Aquí nada, aquí solo corrupción en escala ya gigantesca. Y obviamente a la población pobre, que debe ser la inmensa mayoría del país, eso no le debió gustar. Eso, la prohibición de las redes sociales ha sido un cóctel peligroso para el gobierno. No sé cómo terminará. Claro, pero si nos ponemos a ver, estamos hablando ahorita de nuestra materia, de que las redes sociales son importantes, si los partidos están buscando eso. Entonces tenemos que ir viendo también ese tema, porque precisamente por querer un poquito controlar el sistema de, ¿cómo se llama?, las redes sociales, ha ocurrido lo que ha ocurrido. ¿No ve? Entonces ahí me pongo a analizar y digo, pues claro, el Partido Comunista no quería que haya eso. Sí. Entonces, por lo tanto, el Partido Comunista te quiere a vos siempre abajo, no te quiere que te vayas, porque las tecnologías, bien o mal, las redes sociales tienen, de acuerdo, digamos, a lo que uno busca, puede tener información buena o información mala, puede haber muchas cosas, pero uno que estudia puede ir discerniendo todas las cosas, se va dando cuenta qué cosas son mentiras, qué cosas son falsas. Una de las cosas que yo me pongo a pensar siempre es que si yo sé un delito, debo de denunciarlo, pero no públicamente, sino en función de mí es ir a la fiscalía, poner la denuncia, porque si no me convierto yo en cómplice, pues. Más o menos. ¿No ven? Me convierto. Una vez que hago presentado a la fiscalía como denuncia, es lo que corresponde, recién yo puedo sacar a la luz pública, es decir, esta denuncia lo he hecho ya a la fiscalía, pero ahora lo hago públicamente, para que ustedes realmente vean que este señor es un corrupto, por decir un ejemplo. Entonces ya la fiscalía ya puede tomar cartas en el asunto. Ahora, mi denuncia no tiene que estar fundada en que me han dicho, dice, que yo he escuchado. No. Mi denuncia tiene que ser bien fundamentada para que primero me reciba la fiscalía y segundo yo pueda ir al juicio y decirle, señor, usted es un corrupto, mire, aquí están los papeles, los documentos que hacen que usted sea un corrupto. Entonces, me parece que las redes sociales por eso tienen su lado positivo y su lado negativo, en ese caso. Ahora, lo que ha pasado en ahí se muestra una vez más que la generación Z, porque así se han denominado ellos, es lo que usted decía, el pueblo se ha levantado cansado de todas esas cosas. Un país muy pobre, muchísimo más claro, pobre. Entonces, al levantarse, no han medido consecuencias. Al incendiar los palacios, al incendiar a la señora que estaba viva, la han quemado así. Eso ya es reprochable, ¿no? Llegar a esos extremos es reprochable. Pero una vez más tenemos que darnos cuenta, cuando el pueblo se levanta de veras, muchas veces no mide consecuencias y son los resultados trágicos realmente para un país, ¿no?
porque esas noticias a nivel mundial se ha extendido, ¿no? Todo el mundo ha conocido ese tema y se va dando cuenta, ¿no? Y con esto finalizo. El socialismo, tanto el comunismo como el socialismo, siempre nos hablan de igualdad. Yo estoy siguiendo las campañas electorales de Chile, porque no me gusta a mí entrar, ver cómo están desarrollando las campañas, y la señora Jara, que es comunista, dice: yo tengo mi patrimonio, tengo mi iPhone, tengo mi casa, tengo todo. Dice. Si ella habla de igualdad, pues tiene que ser igual que todos, ¿no? Porque ¿cómo voy a decir, yo quiero ser, yo defiendo a ustedes, pues soy igual que ustedes y yo tengo todas mis mansiones, todas mis cosas? Es injusto, creo, ¿no? Y la gente eso no mira, la gente no se da cuenta de ese tipo de cosas, porque quien habla de igualdad tiene que ser igual. Yo tengo que tener un telefonito antiguo como ellos, tengo que vestirme igual que ellos, pues sí somos iguales. Pero si yo tengo un iPhone, tengo oros, tengo mucha joyería de oro, tengo mis cuentas bancarias, mis empresas, mis casas, ya no soy igual que ellos. Entonces ya estoy engañándolos a esa gente. Ese sería mi comentario, doctor. Gracias, don Ricardo. Son varios temas que el señor Quijarro ha tratado, como tienen que ver algunos con procesos electorales. Vamos a empezar la sesión de hoy, no directamente con esto, sino con el tema que ha tocado don Ricardo. El primero es el tema moderno, actual, contemporáneo, del peso de las redes sociales, no solo sobre el comportamiento electoral, sino en general sobre el comportamiento de una sociedad. Estimadas y estimados, no hay duda de que debemos al final tal vez de este modesto curso dedicar una sesión a cómo funcionan concreta y específicamente las redes sociales para ganar votos o para influir tendencias sociales. Porque se ha visto en Nepal, un país extremadamente pobre, montañoso, mediterráneo, complicado, etc., se ha visto realmente que las redes sociales tienen una influencia que parece a momentos realmente muy grave. El segundo punto que ha tocado don Ricardo es el tema de la igualdad. Este es un tema filosófico, típico de filosofía política, que excede lamentablemente el marco muy modesto de este módulo, pero alguna cosita hay que decirlo. Yo me atrevería a decir, justamente con el tema de procesos electorales, me atrevería a decir que la igualdad es una consigna social, un slogan extremadamente exitoso cuando se trata de formar un movimiento de izquierda. A la gente de izquierda en general no le gustan las élites, los privilegiados. Otra cosa, sin embargo, es lo que estamos viendo en Nepal, en Cuba y en muchos países, que los movimientos que pretenden ser igualitarios construyen indefectiblemente. Siempre ha habido élites sociales muy distanciadas del pueblo llano y muy diferentes al pueblo llano en su nivel de ingresos, en el nivel educativo y en el comportamiento cotidiano. Lo que han mostrado, tengo entendido, las redes sociales en Nepal es la vida lujosa de los hijos de los jerarcas. Y como dice Ricardo Quijarro, aquí hay que considerar, estimado público, que es un partido comunista el que está en el poder en Nepal todavía hoy, y que los hijos se ven la gran vida capitalista. Obviamente eso molesta a la población. El caso es muy similar, aunque a ustedes les parezca raro, en Cuba. Hay muchos videos también que muestran la vida de los hijos de los jerarcas. La mayoría de los grandes jerarcas cubanos o ya han muerto o están todos arriba de 80, como por ejemplo Raúl Castro, que todavía vive con 90 y tantos años, etc.
los hijos de todos ellos llevan una vida muy diferente al resto del pueblo cubano. Justamente en estos días, aparte de estos vídeos sobre la vida de los hijos de los jerarcas, se puede ver en las redes sociales lo que ha pasado en Cuba justamente hace 2 o 3 días, que es un típico apagón, y digo típico porque es repetitivo, que ha dejado esta vez a toda la isla completamente oscuras. En este momento hay un apagón total y el gobierno dice que está haciendo lo mejor, etcétera, etcétera, para reparar eso, que la culpa es obviamente del capitalismo, del imperialismo, etcétera, etcétera. Y ahí se ha mostrado lo siguiente: las familias importantes de los jerarcas comunistas en Cuba, en sus residencias, tienen generadores propios a base de gasolina. Por lo tanto, si se corta la electricidad, se enciende automáticamente esa fuerza sustitutiva de energía y por lo tanto no tiene ningún problema. Y eso naturalmente duele a la inmensa mayoría del pueblo, que no puede darse el lujo de tener un generador eléctrico propio, en parte por los costos del generador y segundo porque funcionan con gasolina, que es extremadamente escasa ahora en la isla. Entonces, yo creo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, que en los próximos tiempos, no se puede decir cuándo, en Cuba va a haber en algún momento una cosa similar, una especie de levantamiento espontáneo, mal organizado, etcétera, que va a protestar contra esa falta de igualdad, que es el tema que nos ha tocado Ricardo. Porque eso duele mucho, ¿no? Que en nombre de un sistema, de un partido, que ha ganado además el gobierno por la lucha, por la igualdad social y contra las élites, haya construido élites pequeñas extremadamente favorecidas, es decir, de una vida desigual. Lo mismo ha pasado en la China. Los grandes capitalistas chinos, todos, sin excepción alguna, igual en Rusia, los llamados oligarcas, todos han sido miembros del Partido Comunista. O sea, todos, cuando cayó el comunismo, eran gerentes de empresas, directores estatales o simplemente gente bien informada en la jerarquía superior del Partido Comunista. Y por lo tanto, a una buena parte de la humanidad, no a todos, a una buena parte de la humanidad le molesta la incongruencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Eso, como se puede ver en la vida de la pareja o algo así, es algo que no gusta, ¿no? Alguien que dice: yo quiero la igualdad completa, estoy contra las élites, contra la vieja aristocracia, contra las oligarquías, y luego construyen oligarquías tan similares a las antiguas, similares en que tienen un nivel de vida, de ingresos, de educación y de posibilidades de viajes al extranjero, igual que las antiguas élites capitalistas. Entonces, obviamente a mucha gente eso le molesta. En la China no pasa eso y no hay ningún peligro de que el pueblo se levante, porque la élite china, muy inteligentemente, ha hecho lo que se llama una subida permanente del nivel de vida de todas las capas sociales. Y por lo tanto, los pobres chinos, que todavía hay millones, le están agradecidos al gobierno. Pero en Nepal, en Cuba, que son muy similares, y lo que ha pasado en Europa Oriental, realmente no ha sido así. Han sido gobiernos ineficientes desde el punto de vista técnico y corruptos desde el punto de vista político. Y esa combinación es la que no aguanta un pueblo. Si el gobierno es eficiente económicamente, aunque sea corrupto, obviamente se le perdona todo. Y eso también es algo que tiene que ver con los procesos electorales. Si hubiese hoy, calculo, pudiendo equivocarme, elecciones generales en Cuba o en Nepal o en Corea del Norte, en esos países de enormes desigualdades, o Birmania,
seguramente el Partido Comunista gobernante obtendría, supongo yo, cuando mucho 5 o siendo generosos 10% de los votos, pero de ninguna manera había un apoyo general a ellos, como ha habido seguramente al comienzo. Entonces aquí tenemos un típico problema, estimado público, donde se une el desarrollo tecnológico moderno con procesos y preferencias electorales y también con el problema de las ideologías. Una ideología que realmente es resistente, o sea que se mantiene como en China, tiene que estar acompañada por políticas públicas favorables a las mayorías que los comunistas dicen representar. Y en China es así, no hay ningún peligro, creo yo, inminente de una revuelta popular. La señora Verónica nos va a decir algo. Ha levantado la mano, por lo menos. Con respecto a lo que decía el compañero Ricardo de las denuncias, es cierto que nosotros nos sentimos o sufrimos algún tipo de vulneración de nuestros derechos. Sí. Lo que corresponde es ir a denunciar, ¿no?, a las autoridades correspondientes, lo que se procede. Tenemos que seguir ese debido proceso, porque si antes de denunciar, antes de agotar los lugares donde teníamos que ir a denunciar, en vez de denunciar, podemos también incurrir en un delito al denunciar en las redes sociales, porque ya no vamos a pasar a ser víctimas, vamos a pasar a ser victimarios, porque el otro ya nos va a decir, estás mirando mi persona, me estás dando falsos, y va a ser el primero en ir a denunciar, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista tenemos que tener cuidado también. Hay varias personas que hacen eso, cometen grosos errores, en vez de, yo sé que nuestra justicia y nuestras autoridades no son las más veloces que tengamos en el mundo, ¿no? Que tardan en recepcionar, que nos hacen esperar horas. ¿Para qué? Para que recepcionen nuestras denuncias, pero yo pienso que tenemos que seguir ese debido proceso, ¿no? En cuanto a lo que usted estaba mencionando, es cierto, o sea, eso de igualdad, de equidad, eso es para el discurso, para llegar a encaramarse al poder. Después se olvidan, pues después son todos iguales ahí, pero entre ellos, entre sus iguales, porque después se olvidan que de la igualdad para el pueblo. El pueblo tiene otro tipo de igualdad para ellos. Entre ellos lo único que quieren igualar son sus cuentas bancarias con los que han salido. O sea, critican todo, pero hacen lo mismo que han hecho los otros. Entonces no corresponde, como eran los anteriores gobiernos antes de Arce, que decía el imperialismo, que sí, que a los caras, que aquí, que allá, pero eran los primeros en derrochar todo. Se ha visto cuando han comprado el avión presidencial, lo que gastaba usando el avión presidencial. Era realmente absurdo que se mande a comprar comida de Cochabamba cuando aquí hay tantos restaurantes en el avión presidencial. Entonces, es un gobierno que todo el tiempo tenía el discurso de la igualdad, que todos teníamos que tener esto, que ya 500 años nos han tenido así. Exactamente. Entonces, solo es un discurso. Llegan al poder, izquierda, derecha, centro, lo que sea. La única igualdad que quieren es la igualdad con los millonarios y sus cuentas bancarias. Nada más. Gracias. Pero aquí surge un problema, estimado público, y que sí tiene que ver también con tendencias electorales. Si les entiendo bien, pudiendo equivocarme fácilmente, a don Ricardo y a doña Verónica, daría la impresión de que todo régimen socialista, populista, izquierdista estaría condenado al fracaso, estaría condenado al engaño del pueblo mediante ideologías, etcétera, que son obviamente opuestas a la propia ideología. Y darían a entender los dos que estos movimientos socialistas, populistas, etcétera, etcétera, socavan, minan, deshacen su propia base a largo plazo. Si me permite, licenciado, el único gobierno en Sudamérica que he visto que no se ha encaramado al poder y no se ha vuelto rico,
y no usado como instrumento de poder ha sido el señor Mujica, que tal cual ha ido y tal cual se ha ido. Vivía en una casa modesta, tenía un transporte que era su pesa. En cambio, si hacemos comparación con muchos gobiernos que hay en la región, esos Dios como gastan, ¿no? Como si fueran los últimos millonarios del mundo. Entonces, yo creo que el señor Mujica ha sido la excepción de todos los gobiernos que ha habido, inclusive creo que en el mundo. Puede ser, puede ser. Don Ricardo. Quisiera hacer este apunte que me parece también interesante. A ver, es, por ejemplo, ¿qué hacen los socialistas o qué hacen los populistas? Te dan bonos. Al darte bono ya están comprometiendo. Dicen, yo te estoy dando bonos, yo me preocupo por vos, por eso te doy bono. Entonces, al mismo tiempo que le están engañando, le están dando alguna prebenda al votante. Dice, yo voy a ir a la concentración, nos van a dar azúcar. Y es una prebenda, o sea, yo también, hasta yo iría, ¿no? Porque claro, que me den azúcar para mi familia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la izquierda. Entonces, por eso los mantienen ahí nomás. Te doy tu librita, tu kilito de azúcar, te hace tu arrocito para que vivas. Entonces, pero yo te estoy reclamando, yo te estoy dando, él no te está dando nada. Entonces, el votante, ¿qué va a hacer? Por eso le digo que un poco me pongo a pensar nosotros, por eso estamos estudiando ciencias políticas, ¿verdad? Estamos aquí para analizar esas cosas, cómo estamos engañando al pueblo, cómo están mintiendo al pueblo. Ahora, no vamos a decir que solamente la izquierda, también la derecha, todos hacen lo mismo, ¿no ve? Pero mucho más se profundiza con los gobiernos de izquierda, mucho más se profundiza en ahí que los mismos de la derecha. Los de la derecha, ¿cuál es su función de ellos? Ellos quieren que haya mayor inversión, que vengan los países a poner su plata. Obviamente que nadie va a venir a este país a poner su plata sin ganar nada, ¿no? O sea, en ninguna parte del mundo. O sea, uno viene a invertir para ganar. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que el gobierno le ponga límites, le ponga unos buenos contratos, y le diga, bueno, eso es lo que tienes que cumplir y tú tienes las de producir. Pero si no hay eso, entonces nunca vamos a poder salir de aquí. Eso sería, gracias. Señor Mena. Doctor, buenos días, compañeros. Argumentando todo esto que estaban compañeros, esto de la prebenda es casi ya acá, pues como digamos, es lo normal. No simplemente pasa en el gobierno. Bajamos, digamos, a sindicatos, a organizaciones, juntas vecinales, hasta ya ahora ya se ve, digamos, en las mismas comunidades, en los pueblos, ya se ha vuelto esto ya algo normal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace, digamos, un partido, alguien que quiere subir, digamos, quiere ser dirigente de una organización? Parte con las comunidades, dicen, mira, sabes que te voy a dar tu proyecto. ¿Qué es tu proyecto? Las alcaldías pasan, digamos, en los municipios rurales, ¿qué pasa? A la comunidad te voy a dar tu proyecto, pero tienes que apoyarme. Y te voy a dar este proyecto, también me tienes que apoyar. Y entonces se ha vuelto ya un círculo vicioso, prácticamente se podría decir así, en todas las comunidades y en todo, casi a nivel nacional. Y ahora que han aprovechado los mismos partidos políticos, pon tu gente y vas a tener una vez que llegue al poder vas a tener mi apoyo, ¿no? Prácticamente, como dicen en algún momento, el fin es llegar al poder, después no importa el resto, ¿no? La cuestión es llegar al poder. Muchas veces, muchos lo han empleado esto y lo siguen aplicando, ¿no? Ese sería mi... Gracias. Me permito diferenciar un poco lo que han dicho los señores Quijarro y Mena. El gran problema, y este es un curso sobre procesos electorales, el gran problema reside en que no se puede ganar nunca una elección si no se promete algo a grupos sociales más o menos grandes. Entonces, lo que ustedes lo han puesto con términos muy negativos, prebenda, regalo, en el fondo son promesas que todos los partidos, en todos los procesos electorales han hecho. Yo simplemente les preguntaría, con una especie de, como abogados del diablo, ¿puede haber una elección donde el candidato no prometa nada? Es pues muy difícil, ¿no es cierto?
ustedes que algunos van a ser candidatos, yo creo que también, con buena fe, obviamente, van a prometer cosas, tal vez cosas no materiales, por ejemplo, mayor dignidad al pueblo, esas cosas que no cuestan nada, pero que agradan mucho, esas cosas simbólicas. Yo creo que el ser humano es así, el ser humano no actúa exclusivamente por ideales o por buen corazón o por tener buenas intenciones, sino que como la vida es corta y se necesita una base material, lamentablemente al ser humano le gustan aquellos políticos y partidos que prometen algo, y eso yo creo no se puede evitar. Este curso tiene la función, lo digo muy claramente, de desencantar a ustedes, de desilusionar a ustedes, mostrándoles que cosas indispensables, irrenunciables de la política democrática actual, como las elecciones, siempre están unidas a posibilidades de engaños masivos y repetitivos. Y eso, estimadas y estimados oyentes, en todo el mundo no se puede evitar. Lo que se puede tal vez es disminuir la carga antiética de las promesas, pero evitarlos yo creo que es muy, muy difícil. Pero aquí me puedo equivocar fácilmente. Vamos a escuchar al señor Condori. Buenas noches, doctor, compañeros, al respecto. Un discurso que cala muy fuerte en la historia de Bolivia es, por ejemplo, el tema de la industrialización, porque si revisamos los discursos parlamentarios de los gobernantes, el tema de industrializar no es reciente, ya lo manejaban desde el siglo XVIII, ¿no? Desde la fundación de Bolivia. Todos los gobiernos en las campañas electorales que hacían los candidatos, siempre estaba esa idea de la industrialización, que ha quedado irresuelto hasta ahora, porque no han podido materializar esa propuesta. Y con lo que usted decía, muchos partidos políticos, por ejemplo, siempre han tenido que pactar. Eso no es innegable, no es reciente eso. Sí, siempre. Sí, ¿no? El mismo, como está ahí, el mismo MNR, el MIR, la Falange Socialista Boliviana, el PO, son partidos que han tenido que pactar con diferentes sectores sociales para hacerse del poder. El PO ha tenido que pactar con obreros, el MNR ha tenido que pactar con sectores de clase media, ha tenido que pactar con los campesinos. El mismo Barrientos una vez en el gobierno ha tenido que pactar con los campesinos y ha hecho el pacto militar campesino. Yo creo que esa política de pactos, de preventalismo, antes no se lo tomaba de manera visible porque no había eso de las redes, o no había esa situación que mostraba esa situación. Exactamente. En cambio ahora con el tema de las redes, eso de la prebenda y todo lo demás, lo satirizamos porque hay mayor difusión de eso. Entonces eso no los hace pensar que antes no había, o sea, no podemos decir que recién existe ese fenómeno, sino que en toda la historia boliviana ha existido ese fenómeno. Lo mismo hace José Manuel Pando y la Guerra Federal. Si Pando no hubiese pactado con Pablo Zárate Vilca, no hubiera ganado. Entonces, esa política de pactos en la historia boliviana siempre ha estado presente, y eso es lo que tenemos que tomar en claro. Y en los sistemas electorales, los pactos siempre van a influir, porque la tendencia al voto puede cambiar hasta un día o 2 días antes de la elección, dependiendo de cómo sea la cultura política del individuo, del sujeto, porque inclusive hay algunos que están bien decididos por votar por un partido, pero llegar 2 o 3 días antes de la elección cambian de parecer, ¿no? Y eso hace que el fenómeno electoral sea más interesante, ¿no? Entonces, es importante analizar no solamente lo que está pasando ahora, sino que verlo desde el punto de vista también histórico, ¿no? Es muy importante el tema de vista histórico, y el MNR es un ejemplo bien claro de eso.
Si no, no entenderíamos por qué el MRR se ha mantenido el 52, el 56, el 60, el 64 y ha vuelto el 85. Pues justamente por esa política de pactos que tenía el mismo partido, ¿no? Se iba adecuando a las circunstancias porque ha empezado como un partido nacionalista y ha terminado siendo un partido de ultraderecha, ¿no? Entonces, es lo que condiciona sobre todo. Gracias, señor Condori. El señor Condori ha señalado también dos problemas distintos que, como tienen que ver con procesos electorales, hay que hacer por lo menos un breve comentario. El primero es, estimado público, el hecho que lo señala Condori, que son las redes sociales y la enorme difusión pública de cosas que antes eran discretas o poco conocidas, que ahora ha soliviantado, o sea, ha revolucionado lo que podemos llamar la conciencia popular cívica. El caso de estos días es Nepal. Seguramente ese país, un país en medio de los Himalayas, un país muy conservador, un país muy religioso, seguramente no hubiera habido esta revuelta popular tan enorme sin las redes sociales. Las redes sociales curiosamente, han resucitado el valor de la ética y de la moral. Y aquí tenemos en este curso dos ejemplos, doña Verónica y don Ricardo, que ellos, que es su derecho y está muy bien, yo estoy en la misma línea, ellos realmente realzan el valor de la ética aplicada a cuestiones público-políticas. Eso lo hacen los dos muy inteligentemente. Pero yo diría que el éxito de esa tendencia, al cual yo auguro evidentemente que tengan un notable éxito, se debe también a la existencia de estas nuevas redes sociales. En Nepal, con seguridad, ya había lo mismo, una élite, ya digo, hasta peor, hace 50 años, una élite que explotaba de manera inmisericordia a los 20 millones de nepalíes del pueblo llano, con toda seguridad. Solamente hoy, con las redes sociales, ese hecho antiético es el que ha resultado negativo y apreciado por la mayoría de la población. Seguramente no hubiera habido lo mismo antes. Algo similar ha ocurrido, ustedes tal vez eran muy jóvenes o no habían nacido, en 1989, cuando cayó el muro de Berlín y todos los países de Europa Oriental se pasaron del socialismo a la democracia liberal capitalista, ha ocurrido lo mismo. Todavía no habían las redes de internet, pero ya había la televisión, se podía, porque era muy difícil, claro que había tipos de señales para anular la televisión que venía del occidente, pero no siempre era posible. Entonces la gente por televisión, que también es una red social, televisión y radio, escuchaban y veían cómo se vivía en Occidente, qué pasaba, cómo la gente podía viajar libremente de un país a otro, cómo los chicos tenían más libertad erótica, y seguramente eso caló profundamente, porque en todos esos países hubo revueltas populares exitosas. La más conocida es naturalmente la Alemania Oriental, el país más vigilado por el régimen comunista. El régimen comunista en la antigua República Democrática Alemana era lo más antidemocrático, lo más duro. Y sin embargo ahí fue la rebelión más exitosa. Y eso nos muestra que las redes sociales tienen realmente ahora, o sea, en los últimos 50 años, una influencia impensable en siglos anteriores. Y yo diría que esa posición ética que aquí representan doña Verónica y don Ricardo tiene realmente mucho futuro, porque hoy la gente se molesta por regímenes, por declaraciones gubernamentales o por políticas públicas que son contrarias a la propia ideología del partido, porque eso sí lo considera realmente un acto inmoral directamente, el predicar la igualdad y vivir como reyes. Entonces yo creo que esa posición tiene todavía un gran futuro.
pasaremos, estimado público, al tema que hemos dejado el día anterior, el martes. Estamos viendo correlaciones entre grupos sociales y preferencias electorales. Hemos visto en la sesión anterior las correlaciones entre clases sociales y preferencias electorales en Bolivia en el periodo hasta más o menos 1985, hasta el comienzo del periodo neoliberal. Hoy, estimado público, vamos a ver, es menos importante, las correlaciones entre nivel educativo y preferencia electoral, proveniencia regional y preferencia electoral, y lo último, pertenencia a grupos o confesiones religiosas y tendencia al voto. Todo esto no puede ser preguntado mediante encuestas. Por lo tanto, aquí estamos en un tema importante para los futuros analistas entre ustedes, porque algunos de ustedes se van a dedicar a esa noble profesión de analistas políticos, pero al mismo tiempo es un campo interpretativo por excelencia, donde la base empírica, la base de hechos es muy tenue. Ninguna encuestadora, por ejemplo, se atrevería a preguntar, a ver usted por quién va a votar, ¿no? Una llamada telefónica anónima. Y el tipo le dice, digamos, por el candidato A. ¿Y a qué religión pertenece usted? No le contestaría y sería ilegal que pregunte. Entonces, todo esto, estimado público, lo digo de antemano, es altamente inseguro, precario, pero al mismo tiempo importante, porque hay que saber por quiénes votan diferentes grupos regionales, tendencias religiosas, preferencias regionales, etc. Todo esto, al analizar el voto o las preferencias electorales, también es importante. Pero reitero, para evitar un malentendido, estamos entrando a un campo de la interpretación pura, sin mucha base material. Les quiero aconsejar a un, podríamos llamar un politólogo, que hace 60, 70 años era muy importante, un miembro del MNR. Seguramente ustedes no han oído hablar de él, por las dudas que les pongo. Porque él es el único que ha investigado estos temas con los procedimientos y los métodos, claro, de hace 50, 60 años, que eran muy inseguros. Pero tiene el mérito, es un tipo que vino del PIR, del Partido de la Izquierda Revolucionaria, y terminó en el MNR y luego fue barrientista, o sea, un típico político boliviano. Llegó a ser ministro en la presidencia del general René Barrientos. Mario Rolón Anaya es uno de los poquísimos que ha estudiado durante décadas preferencias electorales, y de ahí tengo más o menos estos datos. En cuanto al nivel educativo, que es la primera variable que tenemos que ver, estimado público, se supone que en ese periodo de tiempo, en esos 30 y tantos años que estamos viendo en la pizarra, se supone que la gente que solo tenía un nivel primario o menos, que esa gente votaba, por ejemplo, por el Partido Popular en esa época, el MNR. Y al mismo tiempo, paralelamente, también votaban por partidos de izquierda. Por ejemplo, masas de obreros, artesanos, campesinos ya urbanizados, etc. Seguramente votaban por el MNR, aunque el MNR también ha hecho trampas electorales muy conocidas. Pero seguramente no todo era trampa, porque tampoco el MNR, que seguramente el 56, el 60 y el 64, yo supongo que ganó legalmente las elecciones. Era el partido dominante. Esas reformas enormes que hizo, las más importantes,
en la historia boliviana, realmente le granjearon, le redituaron un gran caudal electoral legal. Y por eso se puede decir, es la argumentación de Mario Rolón Anaya, que la gente que tenía un bajo nivel educativo, primaria o menos, que esa gente votaba por el MNR y por los partidos clásicos de izquierda. En esa época, PIR y sobre todo el POR, el Partido de Obrero Revolucionario, que todavía curiosamente es fuerte entre los sindicatos de maestros, ¿sí? Y parcialmente a veces en el mundo universitario. Sí. Ahora, aquí hay un dato que les va a alegrar a ustedes. Como la gente que estudia politología, sociología, etc., es gente bien informada sobre cuestiones del momento y sobre la historia, por lo menos reciente, del país, esa gente, como ustedes, es la menos influenciable por consignas simples, porque las consignas del POR realmente hasta hoy son muy simples. Es un antiimperialismo furioso y unas explicaciones muy elementales sobre la historia universal que se nota que no tiene mucha base empírica y que no son actualizadas. Pero, lo que hemos hablado muchas veces, a la gran masa de votantes eso no le afecta, le afectan las emociones. Y el POR ha sido muy hábil en despertar emociones anti-elitarias. Y por eso siempre ha tenido un cierto caudal de votos que todavía hoy en el campo de los maestros, ¿no? En el campo del magisterio. Sí. Unión Revolucionaria de Maestros. Sí, todavía tiene su cierto peso. Según Mario Rolón, la gente que tenía formación de secundarios, que habían hecho bachillerato o afines, esa gente votaba mayoritariamente por el MNR. Era el partido que no era del todo radical como el POR o el PIR, era más moderado, pero al mismo tiempo había hecho una labor revolucionaria y había dado, se puede decir, una identidad nueva y aceptable para las clases medias del país, para los sectores medios urbanos. Y entonces esos sectores medios urbanos, que no necesariamente en esa época, estimado público, había mucho menos inscritos universitarios que ahora. Tengo dos datos. En 1948 la cantidad de estudiantes en esta universidad era 2.000 estudiantes y en 1985 eran solo 13.500 o algo así. Entonces, poca gente realmente todavía, en todo el mundo es más o menos igual, estudiaba en la universidad. Y esa enorme y amorfa, o sea, que poca, no hay muchos adjetivos característicos que le podemos atribuir a esa clase media, votaron por el partido que les había dado una nueva identidad, que parecía revolucionario con límites y que no era extremista. Era la época del MNR. Y en la universidad, los que tenían ya formación universitaria, según este mismo autor, esa gente no tenía una clara preferencia. Realmente esa gente votaba de forma individual y no se puede decir que los absolventes universitarios hasta 1985 hayan tenido una sola línea política. Otra cosa muy diferente es que las representaciones estudiantiles, por ejemplo aquí en la UMSA, hayan estado dominadas por grupos izquierdistas, como el POR. Pero cuando esa misma gente votaba en las elecciones presidenciales y parlamentarias, no votaba por el POR. Eso se nota, según Mario Rolón, muy claramente en las mesas electorales, distritos. Es un estudio muy amplio y muy detallista que él ha hecho. Y él llega, creo yo, como es además el único autor, que realmente los universitarios votaban por una gama de partidos y no tenían
una clara preferencia electoral, además que haya durado esos 30 y tantos años. Eso sería, estimado público, lo que podríamos decir de la correlación entre la variable nivel educativo y la variable preferencia electoral. Pasaremos a la segunda, que es todavía más complicado, que es, estimado público, en la proveniencia regional de los votantes y sus tendencias electorales. Aquí lo que se puede decir con alguna seguridad, que vale todavía hasta hoy en Bolivia, es que en el occidente del país, o sea, La Paz, Oruro y Potosí, los partidos de centro-izquierda tienen todavía una cierta preponderancia, como la tuvo el MNR hasta 1964. O sea, hay podríamos llamar un sesgo, una tendencia relativamente clara, lo que se ha visto también en las elecciones de hace pocos días, en el occidente por partidos que están del centro a la izquierda. En cambio, en los valles, según este autor, todavía el MNR era mucho más fuerte. O sea, sobre todo en Cochabamba, etc., el MNR hasta 1964 contaba con una base electoral muy fuerte. Tal vez porque muchos de los más destacados miembros del MNR, por ejemplo, Walter Guevara, la familia Cuadros Quiroga, Carlos Montenegro, etc., eran cochabambinos, Augusto Céspedes, etc. Es posible que ese factor siempre tiene una pequeña resonancia en el electoral. Y finalmente está el Oriente, y eso se sabe por los resultados electorales, que ahí la falange socialista boliviana era relativamente fuerte. Es decir, en el oriente del país, sobre todo en Santa Cruz, hasta hoy, estimado público, hay una tendencia a elegir partidos del centro a la derecha, hasta hoy. No sé qué pensarán ustedes, son simplemente interpretaciones, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, si ustedes van a ser asesores de algún partido político y el jefe del partido les pide una opinión, cómo manejar la campaña electoral en el Oriente, etc., hay que considerar que la población del Oriente es, en términos electorales, más conservadora o más derechista que en el centro y en el occidente del país. Ahí, doctor, ¿le puedo hacer una preguntita? Claro, lo que gusta. ¿Cómo es su apellido? Si es que no lo he notado. Cortés, señor Cortés, adelante. Como ha expresado respecto al MNR, Sí. como así también del Falange Socialista Boliviano, en sus niveles elevados, así como tenía buena captación de votantes y todo, en su percepción personal, en su experiencia personal de usted, doctor, Sí. ¿por qué ha fracasado el MNR y la Falange también en Santa Cruz? Porque prácticamente casi desaparecidos, así como el MAS, por ejemplo, ¿no? Ya después de 20 años, y ahora hasta casi pierde su personalidad. Casi. Por eso le pregunto, ¿por qué será? ¿Cuál Señor es su Cortés, experiencia personal? exactamente como usted lo ha dicho, voy a dar mi opinión estrictamente personal, que puede ser que no tenga base científica, estrictamente personal. Yo supongo que un primer elemento es el desgaste de un partido en función gubernamental. Todo partido nunca puede cumplir todo lo que propone, nunca puede contentar a todos, y simplemente se desgasta, entre otros factores, porque las dirigencias también empiezan a mostrar muy claramente sus lados antiéticos. Como por ejemplo ahora la familia presidencial, ¿no es cierto? Que parece que se han forrado en dinero
sin hacer un gran esfuerzo. Por lo menos don Simón Patiño levantó empresas muy originales, no hay duda. Además, lo que él ha hecho en el Asia Sudoriental es muy notable, como él es el artífice de la gigantesca producción de estaño aluvial, muy barato en ese país que nunca se había dedicado a ello, Malaya, Indonesia, etc. Hay que reconocer que él algo hizo. En cambio, muchos líderes lo que hacen es aprovechar su posición para conseguir créditos bancarios, garantías hipotecarias o simplemente una buena llamada telefónica a un amigo de la infancia que está gerente de un banco. Se le dice: mira, hermanito, tengo a mi hijo que es un brillante emprendedor joven, tiene mucho talento mi hijo, yo te doy mi garantía personal, pero tú le prestas una suma chiquita, $3 millones a mi hijito que realmente va a pagar, etcétera, etcétera. Además, tienes la garantía mía, etcétera. Y el gerente del banco, obviamente, como sabe que siempre es verdad que hay una garantía sólida, aprueba sin problemas ese trámite. En las mismas condiciones no está la mayoría de la población. La mayoría de la población no puede ir al banco, no puede acceder además a los altos niveles de decisiones del banco, ¿no es cierto? Un ciudadano normal como yo, a ver, estimado público, yo no puedo ir, como ha sido el caso en el Banco Ganadero, pedir hablar directamente con el gerente general y decir: bueno, yo tengo un hijo muy inteligente, va a ser una gran cosa, tiene usted mi garantía personal. En primer lugar, que no accedería jamás a ese nivel, y si lo hiciera, él se reiría de mí. Pero ¿qué garantía es esa? ¿Qué garantía es esa de que su hijo lo va a hacer bien, etcétera? Denegado el crédito, en mi caso, pero clarísimo. En cambio, cuando uno está arriba, uno hace esas cosas porque la posibilidad de hacerlo es grande y la posibilidad define la tentación. Es lo mismo en las relaciones entre chicos y chicas. Muchas veces es la posibilidad la que define, por ejemplo, la formación o no de una pareja. Siempre hay un elemento de inseguridad muy grande. El otro elemento, para contestarle mi opinión estrictamente personal, es que ambos partidos, MNR y Falange, cometieron el craso error de participar muy activamente en el gobierno de Banzer, además en los peores años, en los primeros, cuando hubo una enorme represión. El jefe de Falange, Mario Gutiérrez, fue canciller de la República. Y los altos miembros, Ayoroa, Bedregal, gente que ahora se ha olvidado, la población, los altos dignatarios del MNR entraron de ministros, etc. Y ese fue, la pura verdad, un gobierno represivo, un gobierno que sobre todo en las clases populares ha dejado muy mal recuerdo. Y lo otro es, también es una opinión personal mía, estos dos partidos no han renovado ni sus directrices, ni sus capas dirigentes, ni su ideología, ni su estructura partidaria. Si usted piensa ahora, por ejemplo, en la estructura partidaria de lo que queda del MNR, es mínima y son todos unos vejestorios que no tienen ni idea, la puedo hacer, que no tienen ni idea de cómo se maneja un partido. Y la ideología del partido, en primer lugar, que era de izquierda militante en los años 40 y con Gonzalo Sánchez de Lozada se volvió derechista, no es algo que haya sido renovado, mejorado, una ideología puesta al día, porque no son ni mileístas, ni son nuevos derechistas, es decir, simplemente es un marasmo, una parálisis ideológica, hasta cultural, de la dirigencia de esos partidos. Y Falange es el que ha tenido la peor suerte. Lo que ha quedado de Falange ha sido vendida al MAS como sigla y colores. Esos colores azul, blanco, negro son los típicos colores de la Falange, que han pasado al MAS porque se vendió la sigla en 1998 por ahí. Entonces, es pues una historia
de fracasos personales. Yo diría tal vez no fracasos, de insuficiencias personales e intelectuales, lo que ha llevado al enorme proceso o a la desaparición de esos partidos. Hay un ejemplo contrario, que es el peronismo en la Argentina, que se originó más o menos también en la década de 1940, más o menos paralelamente al MNR, y tuvo una participación política también similar al MNR. Y el peronismo ha tenido la habilidad realmente de reinventarse a lo largo de las décadas. Y todavía hoy, como hemos visto por las elecciones del domingo pasado, han tenido un gran triunfo en la provincia de Buenos Aires porque de alguna manera saben leer, es decir, interpretar lo que quiere escuchar el elector normal, cosa que ni Falange ni el MNR después del 64 han logrado. Esa sería mi opinión personal. Sí, doctor, al respecto yo quería comentar que lo que pregunta el compañero es también, hay otros factores que también podemos tomar en cuenta, porque si bien el MNR tenía una imagen positiva, con el tiempo ha ido desgastando esa imagen porque también ha hecho acciones negativas como los campos de concentración, y esos campos de concentración generalmente eran para someter a los de la Falange, ¿no? Los de la Falange Social Boliviana eran los que han ido a los campos de concentración, y muchos de los que han sobrevivido han escrito libros, como el libro de Landívar, ¿no? Infierno en Bolivia, que relata cómo era la supervivencia en estos campos de concentración, o lo que escribe Beltrán sobre campos de concentración en Bolivia. Entonces esta imagen ha quedado en el colectivo porque el MNR, así como aglutinaba la mayoría de las masas, también le ha pesado la muerte de Óscar Unzaga, porque siempre se le ha acusado al MNR de haber hecho desaparecer a Óscar Unzaga de la Vega, ¿no? Que era el máximo dirigente de la Falange. Y otro factor contrario de que el Oriente, por ejemplo, esté a favor de la Falange es porque la masacre de Ñanderoga, ¿no? Que lo han publicado en Santa Cruz, donde inclusive han escrito también un libro llamado Ñanderoga, donde cuenta cómo ha nacido la Unión Juvenil Cruceñista, el Comité Cívico de Santa Cruz, que eran bien partidarios de la Falange, porque eran contrarios a la doctrina MNRista. Y eso se debe a esa posición. Es que el MNR, cuando instaura la revolución, quería que todo Bolivia se someta a la revolución, y quienes eran contrarios eran perseguidos o eran llevados a los campos de concentración como Curahuara de Carangas y otros más. Entonces, eso es un factor. Y dos, otro factor es que el MNR se ha dividido en el MNR histórico y en el MNR de izquierda, entre Siles Suazo y Víctor Paz. Lo Hay cual, que añadir el auténtico. El auténtico, ¿no? Y Guevara. también el de el Prado, el de Sí, el Walter primo. Guevara. Sí. Entonces, eso ha provocado que el mismo Paz avale ciertos gobiernos de dictadura. Sí. Y el que más le ha costado a Víctor Paz y al MNR ha sido el de Banzer, porque abiertamente Víctor Paz, cuando Banzer se proclama dictador, da el golpe de Estado, está junto a Banzer, Víctor Paz está junto a Banzer. Y dos, el otro error es que Guillermo Bedregal, el 79, cuando ya estaba el golpe de Natus y la masacre de Todos Santos y todo eso, el MNR conspira y contra Walter Guevara, y Walter Guevara era miembro activo del MNR. Es decir, que ese fraccionamiento político se ha hecho porque el MNR no ha dado esa alternancia de liderazgos, porque todo querían concentrarlo solamente en Víctor Paz, pero la idea principal, lo que yo he podido revisar, es que la idea del MNR era tener al principio alternancia, porque ya tenían inclusive quiénes iban a ser los candidatos, porque el 52 al 56 era Víctor Paz, el 56 al 60 Siles Suazo, pero el 60, en las elecciones del 60 no tenía que ser Víctor Paz, Tenía que ser Guevara. tenía que ser Guevara, y después de Guevara venía Lechín. Exactamente. Entonces
Eso era lo que el MNS tenía planteado desde un principio. Y eso no se ha cumplido. Y eso ha hecho que el partido entre en decadencia, en desgaste, se divida. Además, al dividirse un partido, los militantes del partido también se dividen, porque se van con una fracción, con la otra fracción, y eso provoca que lleguemos al 82, donde se reconocen las elecciones del 80, el MNR histórico tiene que formar parte de la UDP, y el otro MNR se vuelve de la derecha con Víctor Paz, y empieza ahí un momento de ruptura. Y un artículo interesante, por ejemplo, es cuando hay un estudio en una revista donde se pregunta, ¿no?, ¿quién es el nuevo heredero del MNR? Y hay dos nombres, y había una pugna ahí entre dos, entre Bedregal y Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Entre ambos estaban entre quiénes iban a heredar el MNR. Y ahora lo que queda del MNR es básicamente un partido solamente de nombre, que ya no tiene la misma fuerza que tenía en los años 50, 60, y otra es que por esos abusos también han sufrido su propio gente de su misma confianza, les ha dado el golpe de Estado en 64, ¿no? Barrientos siendo declarado y miembro del MNR, y vicepresidente, y siendo también Obando miembro de lo que en esa época llamaban los comandos militares, ¿no? Siendo parte de los comandos militares de dar golpe de Estado y todo eso. Eso es importante para analizar, y eso es lo que usted decía, Mario Rolón Anaya, por ejemplo. Lo que yo he podido revisar es que Mario Rolón ha escrito un libro sobre la historia también de los partidos políticos en Bolivia, ¿no? Y toma en cuenta dónde se han originado, qué características tienen, qué tipo de estructura política tienen, y ese es su aporte importante que tiene Mario Rolón en el tema de partidos, porque si revisamos la bibliografía, en Bolivia no se ha escrito mucho sobre los partidos políticos, y si se ha escrito es muy disperso, porque está en artículos, está en revistas, pero no está concentrado, ¿no? Eso podría decir. Gracias, señor Condori. Yo simplemente les sugiero a los que estén muy interesados en el tema que busquen en alguna biblioteca pública o los libros de Mario Rolón Anaya. Como dice el señor Condori, su obra principal es la historia de los partidos políticos en Bolivia. Pero, estimado público, ese libro termina más o menos, creo que en 1966 o 68. Hay una actualización de ese libro, doctor. Y ahí ya toma en cuenta Condepa, ya toma en cuenta otros partidos más. Era la época, estimado público, en que no había esta carrera de ciencias políticas. No había esa carrera. Entonces, los que escribían sobre esta temática eran generalmente, como es el caso de Mario Rolón, abogados interesados en cuestiones políticas, pero no gente bien formada. Y la obra de él es muy interesante por la enorme cantidad de datos que contiene, pero no indica tampoco fuentes. ¿No es cierto? Entonces, no es según los cánones actuales, no sería un libro que se podría aprobar como tesis de grado en ciencias políticas, porque no indica fuentes, tiene una enorme cantidad de repeticiones, es decir, no es una obra según los cánones actuales de politología. Pero de todas maneras, para 1960-70 es una obra muy rica en datos. Eso es lo interesante de Mario Rolón Anaya, que luego se esfumó de la vida pública. Que yo sepa, me puedo equivocar, nunca más participó, ni tuvo ninguna actuación, no es conocido. Por ejemplo, entre politólogos actuales no es conocida la obra, ni la persona, ni sus ideas. Lo que pasa también a mucha gente, ninguna novedad. Gracias. Usted parece un gran lector. ¿Tiene una biblioteca notable? Tengo el libro de Mario Rolón Anaya y he revisado. ¿Qué nos pasa? Es un libro que, como usted dice, no tiene fuentes, pero de Que aportes. lo escanee y que nos pase, ¿no? Escaneado y pasado.
Bueno, pero también hay que considerar que Mario Rolón escribió muchos artículos, Sí. ensayos. Era en los años 50, 60, lo que ahora son los grandes analistas, los profesores de ustedes, como Franklin Pareja, etc. Él tenía esa función. Junto con otras personas hoy completamente olvidadas. Tal vez solo un especialista en documentos como el señor Condori ha oído hablar Manuel Frontaura Argandoña. Sí. Ve, él conoce esos autores hoy totalmente, un miembro del MNR, hoy totalmente olvidado. O, El precursor escribe, ¿no? sí, Una novela sobre poesía. exacto. Y usted conoce al otro gran autor de esas épocas que vive todavía, Luis Endara. Endara. Voy a averiguar sobre eso. ¿Sí? Sí. La historia secreta del MNR en varios volúmenes. Ah, es Luis Antesana. Luis Antesana Ergueta, perdón, me equivoco. Sí, son... Luis Antesana Ergueta. Luis Antesana Ergueta ha escrito 9 tomos sobre la historia secreta del MNR. Imagínense, chicos, 9 tomos sobre un partido. Sí. Es realmente la hora de una vida, ¿no es cierto? ¿Quién va a La mejor es escribir? la 4 y la 8. ¿Qué tú le has dicho esto de Ergueta? Luis, ¿no es cierto? Luis Antesana. Luis Antesana Ergueta. Luis la Historia secreta del MNR. Sí. Son 9 tomos. Desde la fundación del MNR hasta el golpe de Barrientos, la contrarrevolución. Fíjense, solamente esos 9 tomos. ¿Cómo hubiera sido la historia completa hasta hoy del MNR si hubiera incluido a Goni? Hubieran sido 20 volúmenes. Eso es, estimado público, alguien que ama los libros, las fuentes, los periódicos antiguos y que se dedica toda una vida a recoger datos y luego viene el olvido completo de sus compatriotas. ¿Cómo iba a ser el próximo ministro? Va a ser seguro. Luis Antesana Ergueta fue ministro. No, o sea, me refiero al amigo Condori, tiene alta lectura y muy posiblemente va a ocupar un buen cargo, ¿no? Espero que suceda. Espero que tenga mucho éxito. Eso también, algo que también del MNR es de Luis Peñalosa, ¿no? Historia del MNR. Igual. Sí, también. El MNR es un partido curiosísimo, estimado público, que pudo haber tenido una historia de éxitos hasta hoy como el peronismo en la Argentina, pero que lamentablemente, lamentablemente después de las 2 presidencias de Goni, el partido se vino completamente abajo. Doctor ha puesto como ejemplos esto del divisionismo. El amigo Condori y usted ha resaltado bastante. Podemos hacer una comparación como los del MAS que ahora están divididos. Uno por un lado, arcismo, evismo, anarquismo, más o menos tendrá esa tendencia de eso. Sí, señor Cortés. Sí. Signo de eso. Y por lo tanto, podríamos afirmar como conclusión que es una especie de constante histórica en Bolivia. Porque la falange también se dividió. Todos los partidos tienen, sobre todo los que tienen éxito, que están en funciones gubernamentales, como el MNR, el MIR y el MAS, el MIR se dividió en 3, los partidos tienden a dividirse. Eso, no, señor Cortés, no se puede evitar, porque en la política también hay factores personales, ambiciones personales, que me corrige el señor Condori, pero yo calculo que las divisiones del MNR, PRIM, la izquierda militante, MNRI, izquierda moderada de Siles, MNRH de Víctor Paz Estenssoro y MNRA, auténtico de Guevara, yo creo que no eran divisiones intelectuales, ideológicas serias, sino personales. Eran personales. Sí, yo creo que no había ahí realmente una concepción diferente de país o de políticas públicas a largo plazo, sino que eran las ambiciones personales. Y eso, señor Cortés, no se puede evitar en la política. Por ejemplo, si en la Santa Rusia actual
no hubiera habido el señor Putin, sino, digamos, otro personaje mucho menos activo, insidioso, astuto como es él, la política rusa sería muchísimo más moderada. O sea, hay un factor ahí personal importante. Creo que la señora Verónica nos quiere decir algo. Sí, doctor, nos decía usted que el occidente tiende a tener el apoyo a centro izquierdista, Sí, ¿no? parece. Y el oriente... Centro-derecha. Centro-derecha. Sí. Pero tengo una curiosidad. A ver. Cuando hay muchas personas que migran de acá del occidente, especialmente de La Paz y Europa, porque es al oriente, entonces cuando están aquí en el occidente, tienden a darle esa fuerza, ¿no? Esto se vio en los últimos años cuando el occidente, especialmente La Paz y Europa, Potosí, le daban la fuerza y el apoyo a lo que era el movimiento al socialismo. Pero un grupo de esas personas cuando migraban al oriente cambiaban, o sea, por eso yo mucho me preguntaba, o sea, ¿qué cambia? O sea, ¿cuál es su mentalidad de acá del occidente para que cuando pasen unos pocos kilómetros vayan al oriente, tomen otra posición, ya no sea la misma que tienen acá? No sé si usted podría darnos alguna referencia de eso. Mire, yo tengo solamente una especie de información no escrita. Yo trabajé una temporada en la antigua Corte Nacional Electoral cuando era presidente un amigo mío, Salvador Romero Vallivian. Y él ha estudiado, no publicado, pero yo sé que él ha compilado mucho material sobre esa cuestión que usted señala. En una palabra, la explicación de Romero Vallivian es que no es la primera generación de los migrantes que bajan de las tierras altas al Chapare y a Santa Cruz, sino que son los hijos y la tercera generación los que simplemente se integran al medio ambiente. El medio ambiente en Santa Cruz es un poco derechoso y para no sobresalir negativamente o por parecerse al medio, los hijos y nietos tienden a adoptar, sin que sea una cosa oportunista. No es que los padres les digan, hijito, tú tienes que ahora, no tienes que compartir mis ideas, tú tienes que tener otras. No, no es así, sino que las generaciones jóvenes se adaptan y adoptan fácilmente el medio ambiente que ellas ven. Solo por eso, según mi jefe Romero Vallivian, es que evidentemente hijos y nietos de migrantes se volvían cruceñistas. Aquí don Ricardo tiene otra opinión. Más que todo quisiera tocar el nivel educativo y lo regional. Por ejemplo, en el educativo hay que pensar siempre un antes y un después del 52. Porque un antes era un voto censitario, a partir del 52 el voto universal. A medida que ha ido pasando los años, obviamente ha ido mejorando, vamos a decir, en ese término, digamos, la gente ha ido ya votando tanto por la izquierda, por el centro, por la derecha, y ha ido evolucionando. Es en ese nivel. Ahora en el regional, yo siempre parto de esta lógica, ¿no? El colla en Santa Cruz se vuelve Camba. Sí, sí. Entonces, aparte de eso, que los cruceños, el oriente fundamentalmente, le deben mucho a los gobiernos de derecha, que fundamentalmente avanza, le deben mucho ese gran desarrollo que tienen. Como usted decía, ¿no? Se identifican. Porque no puede ser que estemos aquí sentados y él te de una manera y yo de otra manera. Si no, se va a identificar, va a decir todos aquí en el curso, ¿no? Igualitos se identifican allá esas generaciones. Y esas generaciones son las que van a prevalecer en el tiempo. En cambio, los papás ya saben terminar. Entonces, Santa Cruz siempre va a tender a esa, a la derecha siempre va a tender. Y nosotros aquí de Occidente siempre vamos a estar en el medio, o a la izquierda, o a la derecha. Siempre vamos a estar, por ese mismo hecho que no tenemos como los cruceños tienen, ¿no? El oriente, por ejemplo, está contagiando al Beni y está contagiando a Pando también, ¿no? Está contagiando ese regionalismo, podemos decir también, ¿no?
Entonces, yo creo que también nosotros los de Occidente tenemos que ir pensando también en ese tipo de cosas, en pensar que cómo ellos están desarrollando, cómo ellos están articulándose, también nosotros lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Y mostrar también nuestros intereses como región. Por ejemplo, necesitamos muchas con nosotros cosas aquí en La Paz, ¿no? Antes era la primera, lo primero en todo era La Paz, era siempre la ciudad más grande, desde la colonia. Siempre la colonia fue La Paz más grande que La Plata o Sucre. Exactamente. Siempre La Paz fue Entonces la ha ido perdiendo esa hegemonía, ha ido perdiendo. Entonces los paseños y todo el occidente tenemos que pensar nuevamente a retomar para ser también los primeros nuevamente, ¿no? No quedarnos ahí en segundo lugar o en tercer lugar ahora, ¿no? La pregunta es cómo, mi estimado. Eso es... Ahora, el bien cómo, difícil. el cómo, yo siempre parto de esto, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad en octubre de elegir democráticamente por el que consideramos que lo pueden hacer bien. Y si nos equivoquemos, pues ni modo, somos humanos que podemos equivocarnos, pero tampoco hay que llorar, ¿no? Cuando las cosas funcionen mal. Hay que nomás aguantar, porque nosotros hemos sido los culpables de haber hecho lo que no debíamos hacer. Por eso, un poco, cuando se toca el nivel educativo, es bien fundamental. La educación es la base fundamental en toda sociedad. Sin educación estamos perdidos. Y es un punto muy importante. Eso sería, gracias. Quiero apoyar la tesis de don Ricardo Quijarro, simplemente mencionando un hecho muy conocido de la historia de los países escandinavos. Dinamarca, Noruega, Suecia, etc. Son países muy pobres en recursos, están muy al norte, tienen un clima endiabladamente frío, lo cual es obviamente malo para una agricultura de alto rendimiento. Y no son pues grandes países con recursos muy notables. ¿A qué se debe el éxito de ellos? A la educación. Al principio del siglo XIX, los tres gobiernos, Noruega, Suecia y Dinamarca, Finlandia era parte del imperio ruso en esa época, o sea, no hizo una política así. Decidieron volcar todos los esfuerzos, ya no más en el Ministerio de Guerra, que antes era el que consumía los recursos financieros, sino en educación, sabiendo que eso tiene éxito a muy largo plazo. Un siglo después es que esos países se han convertido en países exitosos, modélicos, en todo sentido. También son los países donde la emancipación femenina está más avanzada, etcétera, etcétera. La educación, en eso tiene usted razón. En los minutos que faltan, estimado público, veremos la última conjunción de variables, que es la pertenencia a tendencias religiosas. Y eso combinarlo con preferencias electorales. Después le voy a dar la palabra a usted que ha levantado. Estimado público, aquí lo que se puede decir es mucho más inseguro que en las otras variables. Por lo tanto, son meros atisbos interpretativos. Y además es una cosa decepcionante. Por ejemplo, en religiones ancestrales no le he puesto nada, porque hasta 1985 esas religiones no tenían peso político, como probablemente tienen ahora un pequeño peso político. Por eso está libre la posible preferencia político-electoral de los miembros de religiones ancestrales. Lo que sí se puede decir con alguna seguridad es que los católicos votan en forma mixta. O sea, el ser católico, por lo menos hasta el 85, no significaba tener una preferencia clara. Tal vez había una ligera simpatía por la Falange, hasta los años 70, porque la Falange era un partido que siempre aparecían con motivos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser. Además, la Falange era un recordatorio, por ejemplo, de la Falange española, que estuvo en el poder en España con el general Franco hasta 1975, y muy exitosamente desde el punto de vista económico. Y los protestantes, que también hasta el 85 eran una minoría muy pequeña, no se puede decir con seguridad
cuál era su preferencia, pero se puede inferir que son más conservadores que los católicos y que probablemente eligen a partidos de la derecha, probablemente. Esta es una inferencia de lo que ha pasado en dos países que tienen minorías protestantes pentecostalistas muy grandes, que son Brasil y Guatemala. Y en ambos países hay muchos estudios sobre este tema. En esos países los miembros de esas comunidades religiosas, sobre todo pentecostalistas, eligen generalmente a partidos de derecha, como ha sido en el caso del Brasil. Casi todos los miembros de estas iglesias, de estas confesiones, han votado por el señor Bolsonaro. Para terminar, lo vamos a escuchar al señor Camacho, si no me equivoco. Cortito. Sí, lo que guste. Regresando al punto de proveniencia regional, es indudable que Santa Cruz en las últimas décadas tiene un desarrollo económico grande, crecimiento demográfico también grande. Pienso que se ha convertido en el crisol de Bolivia en el sentido de que yo voy a seguir allá, no encuentro a mucha gente del occidente allá. Sin embargo, considero que tiene todavía esa, yo incluso podría decir esa deuda con el país de no generar una propuesta política que vaya más allá de lo regional. Sí. Yo pienso que ese desarrollo económico, demográfico, es como que también le tocaría liderar una propuesta política, ¿no?, para todo el país, no solo para el departamento, ¿no? Y es como que, ahora, lo digo entre comillas, es como que se tienen que colgar de Tuto Quiroga, ¿no?, para tener una propuesta, una propia, un candidato puesto propio, no lo tienen, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención. Tiene razón el señor Camacho. El líder más conocido de los últimos años ha sido el que tal vez es pariente suyo, el famoso Camacho de Santa Cruz, que es un tipo que habla muy bien, seguramente dice lo que la gente quiere escuchar, pero propuestas políticas de largo alcance, tanto temporal como geográfico, no tiene. Bueno, si no hay más, el señor Fernández nos va a decir algo, por favor, adelante. No, algo que tal vez nos queda pendientes, bueno, obviamente son muchas correlaciones que podemos realizar, pero también ver el nivel de influencia del sexo o género, ¿no? que ya lo he mencionado en otras clases, pero en las elecciones de Argentina y Estados Unidos se ha visto, por ejemplo, en datos que el género femenino, las mujeres suelen tener más por partidos de izquierda, mientras que los varones suelen tener una tendencia igual mayor hacia partidos de derecha. Entonces, una manera más de tal vez realizar eso desde la vista de la ciencia política, ¿no? En la próxima sesión, estimadas y estimados, vamos a ver en primer lugar las mismas variables, pero en la actualidad, y vamos a incluir otras, género, etcétera, y vamos a tratar de contestar la pregunta suya, aunque en esta época es muy complicado decir algo que podría interpretarse negativamente sobre el bello sexo femenino. Es muy complicado animarse a decir algo. Por ejemplo, que en la época de los nazis las mujeres han votado mayoritariamente por Hitler, ¿no es cierto? Lo cual se ha podido comprobar en Alemania. Pero eso decirlo no suena bien hoy en día. Estimadas y estimados, aquí terminaríamos la sesión de hoy.